Bueno, la charla de hoy la llamé ética y estética de la arquitectura de la salud porque obviamente yo no tengo ninguna especialización en ética, sino que tengo una aproximación tangencial a la ética y sí y tengo, digamos, una línea de investigación abierta en relación a la estética y a la belleza. Y bueno, al final he presentado recientemente. Una de ellas es una denominada arquitectura de la salud en Venezuela, la otra es salutogenia y arquitectura, y la tercera es la belleza y la fealdad. Entonces, al final, lo que van a ver hoy es una especie de mezcla entre las tres cosas, tratando de entender cómo se puede vincular la ética y la estética en el ejercicio práctico de la arquitectura que nosotros desarrollamos, que es la arquitectura de la salud. ¿Ok? Entonces, para comenzar, a mí siempre me gusta comenzar por unos conceptos muy básicos. Obviamente, yo no soy quien para aquí decirles a ustedes que son mucho más expertos que yo en ética, que es la ética, pero bueno, de lo que yo he podido aprender, la ética tiene como un doble origen y así tiene como un doble sentido. Ambos vienen del griego ethos, pero cuando el ethos se escribe con la letra eta, quiere decir carácter, y cuando el ethos se escribe con la letra epsilon, se refiere más bien a costumbre, ¿no? Y bueno, y si hay muchos, estos son los conceptos que uno puede encontrar en la RAE, recto, conforme a la moral, sinónimo es honesto, decente, justo y todo esto, ¿no? O conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, ética profesional o ética cívica, deportiva y eso. Si nos vamos a la estética, en su forma femenina, que proviene del latín estética, del griego estetike, es el conocimiento que se adquiere a través de los sentidos. Y la estética, literalmente, es la disciplina que estudia la belleza y los fundamentos filosóficos del arte. Y si estudia la belleza, pues la belleza es simplemente la cualidad de bello, y bello es aquello que por la perfección de sus formas complace a la vista. Ya va, ya va, que se me salió la presentación un momentico. Ajá. Nosotros la vemos. Sí, no, se me salió. Es que no, ya, pero se me había puesto algo delante y no la veía. Bueno, entonces bello es aquello que por la perfección de sus formas complace a la vista o al oído y por extensión al espíritu. Es un adjetivo que usamos a menudo para indicar que algo nos gusta, pareciera que en este sentido bello es igual a bueno. Luego arquitectura, ya que el título de la conferencia es largo, bueno, arquitectura es una palabra interesante, poca gente sabe qué significa realmente arquitectura, a pesar de que el concepto común que uno observa es arte de proyectar y construir edificios. En realidad es más se entiende mejor si buscamos el origen etimológico de la palabra arquitectura, que viene del griego antiguo arquitectón, que tiene una raíz arqui, que significa jefe, que está a la cabeza, o el principal, el director, y tectón, que significa constructor, pero constructor no cualquier constructor, sino constructor como con valoración ética, ¿ok? Es aquel que construye bien o como la naturaleza lo haría. Por eso tiene una similitud con la palabra tectónico. Tectónico literalmente significa como la naturaleza lo haría. Bueno, el arquitecto es el jefe que construye como la naturaleza lo haría. ¿Ok? Según Vitruvio, que es uno de los padres con su tratado de 10 volúmenes, es el arte de construir de acuerdo a tres principios fundamentales: firmitas, utilitas y venustas. Y les explico rápidamente esto. Firmitas quiere decir que se debe construir eh, de manera perdurable en el tiempo. Utilitas quiere decir que debemos hacer las cosas de tal manera que sean funcionales para el ser humano. Y venustas quiere decir literalmente que lo que hagamos no solo debe durar en el tiempo y ser útil, sino además debe ser bello. Y esta triada se conoce como la triada vitruviana y es una triada que nos acompaña a los arquitectos, digamos, desde que comenzamos nuestra formación hasta que morimos, literalmente. Un concepto que a mí me gusta, un concepto mío personal de arquitectura, es la capacidad de imaginar, proyectar y construir de manera bella un conjunto de fluidos espaciales y funcionales.
Y aquí viene, bueno, la dicotomía de cómo llama esta disciplina, si se llama arquitectura médico-sanitaria, arquitectura hospitalaria, arquitectura para la salud, o arquitectura de la salud. Y voy a hablar brevemente, bueno, más o menos brevemente, para explicar esos términos y poder entender, para que todos entiendan, porque entiendo que no todos son arquitectos, de qué va esto, ¿no? Para eso vamos a ver una línea de tiempo en donde en 1948 se constituye la OMS. Luego de unos 13 años, para los que son médicos lo deben conocer, Kerr White escribió un artículo llamado La ecología de los cuidados médicos. Ese artículo se considera fundamental porque este señor hizo un estudio durante unos 15 años, aunque tuvo un intermedio sin data recogida, eh, en donde recolectó data antes de la creación del NHS, que es el National Health, es, el Instituto de Salud Británico, ¿ok? Y luego de la creación de ese instituto. Entonces recolectó data antes y después y la comparó. Claro, en esa época no existía inteligencia artificial y todo era mucho más lento, los cuadros se hacían a mano, no existía Excel, ni computadoras, ni nada. Y aquí vemos una de las conclusiones de su estudio que todo el mundo se ha popularizado comúnmente como el axioma de Kerr-White, en donde de cada 1000 pacientes, 750 relatan algún problema de salud, 250 consultan a un médico general, 9 son referidos a especialistas, y aquí es donde entramos nosotros, los arquitectos, 5 terminan hospitalizados y uno termina con una hospitalización de alta complejidad. Sin embargo, la inversión para 1960 en el NHS dictaminaba que el 60 al 70% del dinero se iba en hospitalizaciones que solo hospitalizaban el 5% de la población, el 5, el 5 por 1000 de la población, no el 5%, y sin embargo se llevaba el 60 al 70% del presupuesto. Luego, un 20 al 30% se destinaba, Perdón, hay un micrófono abierto. sí, el 20 o 30% se destinaba a atención prehospitalaria y un 10% a gastos administrativos y burocráticos. Bueno, este estudio fue fundamental y él logró llegar a un neologismo que es muy utilizado hoy en día que se llama atención médica primaria. Lo pretendió llamar atención básica, pero no le gustó ese nombre, atención general tampoco le gustó, atención fundamental tampoco, y se le ocurrió llamarlo atención médica primaria, lo cual es un nombre muy interesante porque si hay una atención primaria es porque también puede haber una atención secundaria o una atención terciaria. Y bueno, y se terminó, digamos, quedando el término atención médica primaria ya desde el año 1961. Luego, tenemos varios eventos. En 1970 se establece la IFE, que es la International Federation of Healthcare Engineering, que literalmente significa Ingeniería de los Cuidados de la Salud. En 1971 se establece la ACAI, que es la Asociación Colombiana de Arquitectura e Infraestructura Hospitalaria. Y en 1972 en Venezuela, somos uno de los primeritos, se establece la ABAMS, que es la Asociación Venezolana de Arquitectura Médico-Sanitaria. Es interesante aquí que ni la Asociación Colombiana ni la Asociación Venezolana se quedan con el nombre de atención o de cuidados a la salud, sino que directamente asumen un nombre u hospitalario o sanitario. ¿Ok? Luego, digamos, porque era la tendencia en esa época que la arquitectura que se hacía para estos usos se denominaba arquitectura médico-sanitaria. Luego vino en 1979 un señor llamado Ron Antonovsky y escribió un libro que se llama Health, Stress and Coping, em, en donde él analizaba el modelo patogénico y veía que, bueno, que en el modelo patogénico una persona está o totalmente enferma o totalmente no enferma. Y él veía que faltaba algo en el medio, ¿ok? Algo en donde no puede ser que una persona esté totalmente enferma, porque estaría muerta, ni totalmente sana, porque siempre ocurren procesos dentro del cuerpo humano. Y se le ocurrió meter en ese cajón con ese signo de interrogación una cosa que llamó
el sentido de coherencia, en donde si uno tiene suficientes recursos generales de resiliencia, tiende hacia la salud plena, ¿ok? Y es lo que él llamó, bueno, es una tendencia salutogénica, mientras que si hay deficiencia de recursos generales de resiliencia, se tiende hacia la muerte y es una tendencia patogenética, ¿ok? A este modelo, él lo denominó modelo salutogénico, también utilizando un neologismo, porque esas palabras no existían. Se paseó por otros términos, se paseó por el término ortogénesis. Orto significa recto o hecho según la norma y génesis significa origen. Entonces, bueno, vio que ya estaba siendo utilizado por otra gente. Eugenesia pretendió que podía ser ese término, pero tampoco, porque la eugenesia es la ciencia que se ocupa de la mejora de la raza humana mediante el apareamiento. Y bueno, sí, tuvo que inventar un neologismo y lo llamó salutogénesis, que hoy en día se sigue conociendo de esa manera. Luego de Aaron Antonovsky, en 1980 se establece la CHES, que es la Canadian Healthcare Engineering Society, que literalmente es la Sociedad de Ingenieros de Cuidados de la Salud de Canadá. En 1983 ocurrió un evento interesante en Venezuela, que es la atención médica del subsector público. Antes de ese año, Venezuela no tenía normas que clasificaran ningún tipo de edificación que se destinara a la salud, y esa fue una norma pionera. En 1986, bueno, un evento, un hito, que es digamos, se hace pública la Carta de Ottawa para la promoción de la salud. Esta Carta de Ottawa tiene dos objetivos principales. Primero, promocionar la salud, tanto el concepto de salud como los medios y también la forma de actuar como mediador para la obtención de la salud. ¿Ok? Y la participación activa, en donde se deben elaborar políticas públicas sanas, crear ambientes favorables, tanto naturales como artificiales, y esta es una parte que nos corresponde a nosotros, reforzar la acción comunitaria, desarrollar aptitudes personales y reorientar los servicios sanitarios. Luego de la Carta de Ottawa, en Venezuela publicamos en el año 1987 una clasificación de clínicas, policlínicas, institutos u hospitales privados, porque la norma que se había emitido en 1983 solamente atendía a la clasificación de los establecimientos del subsector público y dejaba por fuera todo el subsistema privado. Esta norma de 1987 simplemente se dedicó también únicamente a subsistema privado, con lo cual durante todos estos años hasta ahorita, porque no ha habido, ya vamos a ver unos pequeños cambios que ha habido, pero no ha habido mayor definición en el tema, el subsistema público ha tenido su propia clasificación y el subsistema privado ha tenido su propia clasificación también. En 1990 se establece la HFI, que es la Health Facility Institute, que es algo así como el ABAMS o el ABAIMS hoy en día, pero de Estados Unidos, ¿ok? Que literalmente tiene la palabra salud o sea, en la H del acrónimo significa salud. Y en 1991 se establece la SMAES, que es la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud. Luego, en 1983, John McKnight y Jody Cressman, Communities for the Inside Out, A Path Toward Finding and Mobilizing a Community Assets, y habla de los activos de salud. Algo que comúnmente hoy en día lo denominamos el ABCD, el Asset Based Community Development, ¿ok? En donde esto es el desarrollo comunitario basado en activos, que literalmente lo que hicieron fue desarrollar una metodología para el desarrollo sostenible de las comunidades basada en sus fortalezas y potencialidades, en donde cualquier factor, recurso o atributo que sea medible y mapeable, que a nivel individual, comunitario, organizacional o sistémico tenga la capacidad de mejorar y mantener la salud y el bienestar de las personas y las poblaciones, así como de reducir las desigualdades en salud, es un activo literalmente. Entonces, cualquier factor, recurso o atributo que tenga la capacidad de mejorar y mantener la salud. Ya no estamos hablando de un factor, recurso o atributo para recuperar la salud perdida, ¿ok? Que es básicamente lo que se hace en los hospitales, sino que cualquier factor, recurso o atributo que tenga la capacidad de mejorar
y mantener la salud. Eso quiere decir que ya tenemos salud, la podemos mantener y mejorar. Y esos activos pueden ser individuales, comunitarios, organizacionales y políticos y sistémicos. Luego en el 2015, esto lo traigo a colación como una norma que establece la clasificación de los espacios o establecimientos de salud y la red de atención integral del Sistema Público Nacional de Salud, que es una norma que no deroga la de 1983, sino que cuatro clasificaciones específicamente, cuatro o cinco, no recuerdo ahorita, las sustituye y les cambia tanto el nombre como algunas descripciones en ella inherentes. Por supuesto que esa norma, al no derogar la de 1983 y solamente tocar cuatro niveles de clasificación de cerca de los 10 que tenemos, entonces era una norma incompleta. En el año 2020 sale la norma que se llama igualita, pero se llama norma nueva, que establece la clasificación de los espacios, establecimientos de salud, bla, bla, bla. ¿Ok? Sí, la llamaron igual, literalmente. Pero en este caso, sí agarraron todos los niveles de clasificación de atención primaria, secundaria y terciaria. Y el problema es que la norma del 2020 derogó la del año 2015. Pero la del año 2015 nunca derogó la de 1983, o sea que técnicamente hablando, desde el punto de vista legal, Venezuela hoy en día cuenta con dos normas que están vigentes, la de 1983 y la del 2020. Por eso ha costado tanto que a los hospitales, por ejemplo, se les deje de denominar, por ejemplo, un hospital tipo 1 o tipo 2 o tipo 3 o tipo 4 y no se les está llamando hospital general municipal o hospital general estatal o hospital general nacional o hospital especializado nacional, que es la nueva denominación, porque tenemos dos normas que literalmente están vigentes en este momento y no se ha solucionado ese problema. Luego, en el año 2021, algo que para nosotros los arquitectos es muy importante y también para el tema de la ética, porque habla de muchas cosas importantes, Victoria Camps, que es una filósofa catalana, en plena pandemia, escribe y luego publica un libro que se llama Tiempos de Cuidados, otra forma de estar en el mundo. En este libro, que habla de la ética de los cuidados como valor fundamental de la sociedad, de todos los tiempos y del actual también, habla del envejecimiento y la muerte como etapas de la vida que demandan un cuidado digno y un replanteamiento de las estructuras sociales y médico-sanitarias. Y también nos dice que cualquier democracia contemporánea debe integrar el concepto de cuidados como una responsabilidad colectiva, extendiendo su aplicación a todas las esferas de la vida y profesiones. Este es un libro fundamental. Yo les traigo unos gráficos para que puedan entender el libro, digamos, rápidamente sin tener que leerlo completo, aunque si lo pueden buscar, se los recomiendo, es muy bueno, aunque ella tiene un libro, digamos, un bestseller que se llama En busca de la felicidad. Creo que ella es más conocida por ese libro que por cualquier otro. También es un libro excelente, se los recomiendo. Pero aquí les voy a mostrar unos gráficos en donde más o menos se explica lo que en ese libro está plasmado, en donde, por ejemplo, la línea roja, perdón, es la necesidad de cuidados que tiene la persona humana desde antes de su concepción hasta la muerte. Como pueden ver, antes de la concepción y en los primeros años luego de ser concebido, y luego del nacimiento, pues la necesidad de cuidados es total, 100%, porque simplemente un bebé recién nacido, si queda, digamos, a la buena de Dios, vamos a decirlo así, no sobrevive. Necesitan obligatoriamente de muchos cuidados. Y luego, a medida que vamos envejeciendo, pues la necesidad de cuidados va aumentando y esa línea es, digamos, vamos a decirlo así, inversamente proporcional a nuestras capacidades. ¿Qué sucede? Que cuando estamos naciendo, nuestras capacidades son minúsculas. De hecho, nuestra mayor capacidad es que tenemos unos ojos grandotes y somos muy lindos y cautivamos a las mamás y esas mamás se enamoran de esos bebés y nace ese amor por el cuidado. Pero no tenemos mayores capacidades, o sea, no podemos caminar, no podemos pararnos, no, o sea, no somos como los caballos recién nacidos, los potros, que en cuestión de 6 horas ya están de pie. Eso no, nosotros no tenemos esa capacidad. Y esa capacidad va llegando a un tope máximo alrededor de los 25 años. Y ahí es cuando vemos que la línea roja está casi en cero, porque si estamos en nuestro máximo de capacidad, pues tenemos la menor necesidad de cuidados, por supuesto. Esto es en condiciones normales, hay excepciones. Si nos vamos a ver en esa primera etapa, que es la etapa que se llama de
de la infancia y la niñez, ¿ok? ¿Qué tipos de cuidados necesitamos? ¿Ok? Necesitamos los cuidados preescolares, por ejemplo, todo lo que se denomina la arquitectura escolar entra dentro de esta etapa de cuidados. Tenemos los hospitales especializados o los materno-infantiles. Este tipo de edificaciones entran dentro de lo que la arquitectura puede aportar a este tipo de cuidados, ¿ok? Luego tenemos, digamos, cuando nuestras capacidades son mayores, que necesitamos menos cuidados, siguen existiendo ciertas necesidades porque tenemos problemas, por ejemplo, con drogas y eso debe ser atendido en centros especializados para la atención de esos problemas. Tenemos las cárceles son nuestra responsabilidad como arquitectos de la salud porque, bueno, hay personas que por la razón que sea cometen delitos y deben pagar una pena ante la sociedad y, bueno, y deben estar en un sitio que le garantice que la dignidad de la persona esté, digamos, bien cuidada. Y ese tipo de arquitectura carcelaria, por ejemplo, también forma parte de lo que nosotros denominamos arquitectura de la salud. También tenemos, bueno, ya dije lo de las drogas, lo de las cárceles, los hospitales, obviamente para la atención de urgencias o emergencias, accidentes por accidentalidad y todo este tipo de cosas, también lo necesitamos. También estamos en la etapa, las mujeres están en la etapa de embarazos y de partos, entonces esos cuidados también son llevados adelante en edificaciones especiales. Entonces, toda esta parte de cuidados está considerada dentro de esta sección. Luego, las más complicados, que cuando ya comenzamos a envejecer, pues necesitamos mayores cuidados. Todo lo que es la atención de las personas de tercera edad se encuentra aquí, por ejemplo, las residencias geriátricas, que en Venezuela no hay muchas y si las hay son casi todas privadas. Las guarderías geriátricas, que menos todavía hay, o sea, la guardería geriátrica es una figura muy interesante que existe en el mundo en donde tú, el hijo o algún cuidador lleva a esa persona a pasar el día en una institución y luego lo recoge en la noche. Puede ser que el hijo trabaje o la hija trabaja, la deja durante el día, la recoge al final de la tarde, la lleva para la casa y pasa la noche en la casa. Esa figura aquí, yo tuve la oportunidad de diseñar un edificio que era una residencia y guardería geriátrica, lamentablemente no se ejecutó la obra, era para una alcaldía del centro del país, pero bueno, digamos que no hay mucho interés en desarrollar ese tipo de edificaciones. Luego están, por supuesto, los hospitales para cuidados geriátricos y están las clínicas tanatológicas, por ejemplo, que es una figura que existe en muchas partes del mundo. En Venezuela, lamentablemente, no tenemos digamos, ese aprecio por este tipo de cuidados en esas situaciones. Las clínicas tanatológicas literalmente son espacios donde la persona puede ir a morir con dignidad y sin dolor. Entonces son clínicas muy especializadas en el manejo del dolor y en la muerte bajo ciertos criterios de dignidad. Entonces, lamentablemente en Venezuela no tenemos ninguna y la mayor parte de la gente o muere en su casa o va a un hospital a morirse si no quiere morirse en su casa, pero no tenemos esa cultura del cuidado previo a la muerte. Luego, yo aquí pongo una franjita que son los cuidados posteriores a la muerte, que esta franjita siempre es un poco complicada de entender, porque bueno, si uno ya está muerto, ¿qué lo vas a cuidar? ¿Qué hay que cuidar si ya alguien murió, pues? Pero lo que pasa es que la persona, incluso muerta, tiene una dignidad que requiere ser cuidada. ¿Y cómo uno cuida esa dignidad? Bueno, uno cuida con la construcción de cementerios o de osarios o de columbarios, donde las personas, dependiendo de su religión, puedan colocar esos cuerpos a descansar. Me dijo, Este, tenemos luego toda la parte ceremonial de esa situación, la arquitectura velatoria y toda esta historia, que tiene muchísima historia en el mundo, ¿ok? Esto da pie para otra conferencia, pero bueno, casi el ser humano dejó de ser nómada y se convirtió en sedentario cuando tuvo conciencia de que la persona humana era algo más que simplemente un objeto físico
y dejó de dejar a sus muertos atrás. Pero bueno, esto es tema de otra conferencia. Y luego tenemos esta franja completa en donde, creo que es la última, en donde hay una serie de cuidados que tienen que ver con la parte espiritual de las personas. Por lo tanto, todo lo que es arquitectura religiosa encaja dentro de lo que nosotros llamamos arquitectura de la salud. Entonces, bueno, yo voy a volver aquí un momentico porque creo que voy a resumir el tema de la terminología porque creo que no lo expliqué bien. Al principio se llamaba arquitectura médico-sanitaria, era lo normal. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayor parte de los recursos se destinaban a la parte hospitalaria porque no había conciencia de que había que cuidar la salud, simplemente que había que cuidar la enfermedad y mejorarla. Luego, con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, sobre todo después de que llegó el concepto de activos en salud, se entendió que ya la arquitectura que hacemos no se podía llamar simplemente médico-sanitaria, sino que se tenía que llamar arquitectura para la salud. Y desde hace posterior a 1991, pero más específicamente en los últimos 25 años, el término, digamos, más común que uno escucha es arquitectura para la salud. ¿Y por qué se le cambia la palabra para por la palabra de nosotros aquí en la Universidad Central de Venezuela? Bueno, porque tiene una doble intención. Porque nosotros sentimos que tenemos tantas carencias en el área de la salud y en el área de la arquitectura para la salud que jugamos con la palabra arquitectura y decimos que hacer arquitectura de la salud no solo es hacer las edificaciones que requiere la salud, sino jugar con el sistema que pueda garantizarle salud a las personas. Y por eso es que nosotros aquí, esa terminología es únicamente, digamos, venezolana y salió de aquí de la UCB, lo denominamos arquitectura de la salud. Sin embargo, a nivel mundial, hoy en día ustedes van a encontrar es arquitectura para la salud. Luego, aquí hay un cuaternio junguiano, junguiano en el sentido que fue elaborado por el psicólogo Carl Gustav Jung, por allá en 1920, o sea, hace bastante tiempo, en donde tenemos un eje racional donde aparecen los pensamientos y un eje irracional donde aparecen las sensaciones. ¿Por qué están resaltados pensamientos y sensaciones? Porque resulta que si le prestaron atención al término estética, es todo el conocimiento que puede ser adquirido a través de los sentidos. Y los sentidos están ubicados en el eje irracional porque son sensaciones, ¿ok? Son la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Esos son los sentidos y son sensaciones y pertenecen al eje irracional. Mientras que la ética pertenece al eje racional, pertenece al pensamiento. Entonces, aquí viene una línea de tensión en donde se une la ética y la estética, que básicamente es el centro de esto que vamos a hablar hoy en la tarde, en donde ética, ¿se acuerdan que les había dicho que ética era en el segundo concepto, es recto, conforme a la moral, sinónimo honesto, decente y justo? Bueno, resulta que la palabra justicia es una palabra muy interesante, no solo porque aparecen los cuatro principios de la bioética, que son autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia antes de Cristo, seguramente antes de 5 siglos antes de Cristo. A la pregunta del criterio de valoración de la belleza, el oráculo de Delfos responde: lo más justo es lo más bello. En ese momento, bueno, yo no sé si saben muy bien este cuento del oráculo de Delfos, no sé si saben quién era el oráculo de Delfos, se lo voy a contar rapidito. El oráculo era una señora de más de 50 años. Estamos hablando de 5 a 8 siglos antes de Cristo. Para que se hagan una idea, yo siempre hago este ejemplo. La Venezuela que nos dejó Juan Vicente Gómez, por allá en 1936, la esperanza de vida en esa época era apenas de 40 años. Y estamos hablando del siglo XX. Bueno, 6 o 7 siglos antes de Cristo, para ser oráculo tenía que ser una señora que haya cumplido al menos 50 años de edad. Por lo tanto, era una persona que sobresalía en la sociedad por su salud. ¿Ok? Bueno, esta señora simplemente
entraba en una cueva y bueno, la historia del oráculo es interesantísima porque además está cargada de simbolismo, entraba en una cueva cuando se le hacía un cuestionamiento para poder resolverlo, en esa cueva se sentaba en una banqueta que tenía tres patas, obligatoriamente tenía que tener tres patas, y se ponía justo encima de una grieta que había en la cueva. Se sospecha que a través de esa grieta salían vapores alucinógenos. La señora respiraba esos vapores alucinógenos, entonces, bueno, tenía algunas ilusiones o alucinaciones y salía con esas respuestas a responder las inquietudes de las personas que le esperaban afuera de la entrada de la cueva. Pero bueno, lo interesante es que para el mundo griego, la justicia está íntimamente vinculada a la belleza porque es bello lo que es justo. Sin embargo, en ese mismo mundo griego hay que aclarar que ellos ya en esa época separaban la belleza de la atractividad, porque ellos tenían un concepto que no ha trascendido, casi nadie conoce esta palabra, calón, en donde es aquello que nos gusta, admiración que atrae la mirada, objeto que en virtud de su forma apaga los sentidos. Fíjense que aquí es donde está, digamos, el corazón del asunto. La atractividad es diferente a la belleza porque la belleza es algo que te hace aumentar tus conocimientos a través de los sentidos. Y la atractividad te apaga tus sentidos, por lo tanto dejas de adquirir conocimiento. Y ahí radica la diferencia fundamental entre el calón, que es la atractividad, y la belleza, que es aquello que siempre es querido. Es precisamente lo justo para el mundo griego. ¿Ok? En el siglo V antes de Cristo, en la edad de Pericles, también se le denomina edad de oro. Pericles es un gobernante de la época muy famoso porque batalló en varias guerras y las ganó todas, especialmente ante los persas. Pero bueno, como todas las guerras, dejan destrucción, ¿ok? Por lo tanto, Pericles es algo así como el padre de la ética del cuidado de la obra artística, porque en ese siglo, el siglo V antes de Cristo, Pericles, que ya había ganado sus guerras, decide que hay que reconstruir todo lo que las guerras habían dañado. En términos prácticos, los artistas debían reconstruir los templos destruidos por los persas en la guerra victoriosa de Pericles y gracias a esto hay un gran desarrollo técnico de las artes figurativas, especialmente en Atenas. Así tenemos, por ejemplo, el Partenón de Atenas, que ya existía antes de Pericles, pero bueno, lo tuvo que remodelar o refaccionar, más bien, no remodelar. Luego, bueno, lo que pasa es que este templo pasó por muchas cosas, de hecho fue, si no recuerdo mal, fue mezquita, también fue iglesia, fue depósito de municiones en una guerra en la Edad Media, no recuerdo bien en cuál. Y bueno, debido a que fue un depósito de municiones, esas municiones explotaron y dejaron lo que hoy conocemos como el Partenón. Pero este edificio fue varias veces hecho y rehecho, reconstruido. A partir luego de varios años ya, siglo XII, siglo XIII, a partir de las ideas de San Agustín, hablamos de la ética de la existencia misma, porque la belleza y la fealdad se manifiestan en la armonía del conjunto, como la proporción de luces y sombras en un claroscuro. San Buenaventura de Bagnoregio es otro personaje importante de la historia, no sé si lo conocen o lo han escuchado por lo menos, dice que todas las cosas pues son bellas y no hay belleza ni deleite sin proporción, y la proporción se encuentra principalmente en los números. Es necesario que todas las cosas tengan una proporción numérica y en consecuencia el número es el modelo principal en la mente del creador. Entonces, a este señor le debemos muchas cosas, entre ellas esta, por ejemplo, que es archiconocida, la proporción áurea, que, bueno, matemática y geométricamente se obtiene de esta manera, que es raíz de 5 más 1 entre 2, o geométricamente se obtiene, bueno, trazando la diagonal entre la mitad del vértice y la arista opuesta, usando eso como radio y acostando la línea. Pero también se corresponde con la serie Fibonacci, que en la naturaleza está expresada de muchas maneras. Esta es apenas una, pero uno ve el crecimiento de los árboles, por ejemplo, y responden a una progresión geométrica que llamamos serie Fibonacci. Luego, Immanuel Kant habla que las diferentes sensaciones de contento o disgusto descansan no tanto sobre la condición de las cosas externas que las suscitan, como sobre la sensibilidad peculiar a cada hombre para ser grata e ingratamente impresionado por ellas.
De ahí proviene que algunos sientan placer con lo que a otros le produce asco. Y este señor básicamente sentó las bases de la subjetividad en la apreciación de la belleza y de otras cosas. Entonces ya la belleza no es... hay alguien que levantó la mano. ¿Quiere decir algo? Sí, Ella está profesor comentando. Antonio, muchas gracias. La clase está súper interesante, pero va muy rápido, más rápido que las láminas, que lo que podemos ver las láminas. Entonces es como que va contándonos algo y la lámina aparece mucho después. Ok, hay un delay. Eso- Hay un delay entre las láminas y el audio. Bueno, voy Entonces a ir puede más ir un poquitico despacio. más La, lento. la que estamos viendo ahorita es de Immanuel Kant. Ajá. Sí. Pero las Bueno, de vamos. Fibonacci pasaron rapidísimo, pero después de que ya habíamos hablado de eso. Ok, vamos a ir más despacio entonces, pues. Mil Bueno, gracias. no, gracias a ti por tu comentario. Mira, lo que Immanuel Kant, lo que le debemos a Immanuel Kant, entre otras cosas, ¿no? Pero en el tema que estamos hablando, es que él le suma a todos estos criterios sobre ética y estética la subjetividad, que hasta el siglo XVII no lo apreciábamos de esa manera, porque simplemente entendíamos que esos eran valores que estaban en el objeto y no en el sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente eso es lo que es uno de los aportes de Immanuel Kant. Luego aparece Michel Foucault, que es mucho más reciente, en su libro Vigilar y Castigar, eh, que dice que es un fenómeno inexplicable lo amplio de la imaginación de los hombres en cuestiones de barbarie y de crueldad. Porque yo coloco esto aquí, porque hay algo que está vinculado muy íntimamente a la belleza y a la estética. Y aunque suene raro que uno lo diga así, es la fealdad. Es decir, la fealdad está íntimamente atada a lo bello, íntimamente atada a los valores estéticos de algo. ¿Eso por qué? Porque yo quiero retrotraerme un poco a lo que hablamos de salutogenia, en donde había una infografía que decía que no todo podía ser solamente, no todo podía ser solamente salud o 100% enfermedad. Bueno, en este caso sucede algo parecido. No todo es 100% belleza, ni tampoco es 100% fealdad, ¿ok? Y como es una mezcla proporcionada de belleza con fealdad, la mayoría de las cosas, por lo tanto, la estética contiene dentro de su valoración de criterios la fealdad también. Es decir, hay digamos, un concepto muy extendido que cree o que afirma que la estética habla solo de la belleza, pero es que la belleza está íntimamente atada a la fealdad. Por lo tanto, cuando hablamos de valores estéticos, hablamos de valores proporcionales entre belleza y fealdad. Luego, Charles Baudelaire, en su libro El pintor de la vida moderna, dice, lo bello está hecho de un elemento eterno, invariable, cuya cantidad es excesivamente difícil de determinar, y de un elemento relativo, circunstancial, que será, si se quiere, por alternativa o simultáneamente, la época, la moda, la moral y la pasión. Este señor, que aparte no era filósofo, sino que era poeta, de hecho se considera el padre de la poesía moderna, le dan el clavo a algo que también faltaba, que era que no solo hay un sujeto y no solo hay un objeto, sino que hay un contexto, que es la época o la moda o la moral del momento. Y esto nadie lo había hablado antes. O sea, se tuvo que llegar a 1863 para poder hablar de eso. Y ese es el aporte que digamos que tiene Charles Baudelaire a todo este tema de la estética. Luego, Humberto Eco, em, ya recuerdo por qué puse esto aquí, que iba a cambiar esto bueno, aquí yo le iba a poner una pregunta. Le iba a poner una pregunta, digamos, a los participantes, para que la vayan pensando y lo hablamos al final. La pregunta es, si el contexto influye en la estética,
podemos hablar de la misma manera que el contexto puede influir en la ética. Esa es una pregunta que se las dejo abierta ahí. Lamentablemente se me olvidó escribirlo, o sea, puse una lámina así de otro color porque iba a cambiar la pregunta, pero se me olvidó. Disculpen. Pero dejo esa pregunta ahí para que la hablemos unos minuticos si hay tiempo al final, ¿ok? Luego Humberto Eco, que ya es mucho más reciente, de hecho está vivo, para la mayor parte del arte contemporáneo, la materia ya no es solo el cuerpo de la obra, sino también su objetivo, el objeto del discurso estético. ¿Eso qué quiere decir? Yo aquí les puse unos ejemplos de obras. Esta obra de Lucio Fontana, que se llama Concetto Espaciale. Yo no sé si conocen a este artista, pero este artista es muy famoso, tiene muchos videos en YouTube y tal, aunque ya está muerto y esto es de hace muchos años. Siguen sus videos teniendo repercusión porque este era un artista que pintaba unos lienzos, ¿ok? Y los llevaba de monocolor, o sea, de un solo color, los llevaba a una galería y en la galería ya hacía una invitación para que los futuros compradores asistieran, agarraba un exacto, que es una especie de cuchillo que solemos usar para cortar cartón y hacer maquetas y cosas de esas, y picaba el lienzo y le hacía unos cortes. En este caso de esta obra que se llama Concetto Espaciales, le hizo 4 cortes, pero hay obras de 5 cortes, de 10 cortes, de cortes horizontales. Entonces, simplemente, ¿qué aporta este señor? Aparte que esta obra personalmente me parece feísima, pero ¿qué aporta este señor? Bueno, aporta que ya el lienzo no es la superficie en donde se va a plasmar una obra, sino que el lienzo es la obra en sí misma. ¿Se entiende? Algo parecido, pero desde el punto de vista escultórico, es esto de César Baldacchini. Este es todavía más reciente, 1990. Esta es una obra que uno la ve ahí y no se imagina el costo que tiene, pero No cuesta ha por dos pasado, razones. no ha pasado. La Ok, vamos a lámina, esperar que pase. Avísame cuando pase. O sea, ¿ya pasó? no, Wow. ¿Será que cambio de proveedor de internet aquí? O sea, cambio de servicio. Tengo posibilidad de pasar a un segundo servicio. A ver, ¿ya pasó? No, no, Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a salir un momentico aquí y voy a cambiar de proveedor. Ya va. O sea, me voy a conectar a otra red. Eso es lo que quiero decir. ¿Ahora me ven? ahora ajá, está la obra allí. Ok, ya va. Vamos a poner esto. Ok, ahora sí, la ven en pantalla Sí, exacto, completa. tenedores. Ok, me cambié al Ya, internet, compartí el internet del teléfono, ajá. que creo que es mejor del de aquí de la universidad. Bueno, esta obra es costosísima por varias razones. La primera es que toda esa cubiertería es de plata ley 900. imagínate. Este hombre fue recolectando cubiertos, me imagino que comenzó con lo de los familiares y tal, no sé qué, y simplemente luego los metió en una máquina de compresión. De hecho, la obra se llama Compression of Silver Plated Metal Cutlery Sculpture. Es literalmente escultura de vajilla de plata a compresión, ¿ok? En donde la escultura en sí misma, o sea, uno ve esta obra y ve de repente el David de Miguel Ángel, ¿ok? Que es una escultura, o la Pietà de Miguel Ángel, y dice, bueno, pero esto no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver, pero el cambio es que una de las primeras obras que en escultura ya el escultor no esculpe, sino que simplemente la materia en sí mismo es la obra de arte, ¿ok? Y este par de cosas representaron un brinco, digamos, en la comprensión de la materia como elemento estético de la obra de arte. Por eso es que están aquí, no por bellas precisamente, porque la verdad es que ninguna de las dos me parece muy, muy bella. Pero bueno, sí son importantes para la historia del arte, pues. Aquí les traigo, ya hablando de arquitectura, porque no solo vamos a hablar de escultura, aquí les traigo unas imágenes de 2 edificios. Este es el primero, el Hospital Rey Juan Carlos, que si ustedes lo ven bien, seguramente, si yo no les hubiese dicho que es un hospital, de repente ustedes ni siquiera se imaginan que es un hospital.
¿Por qué? Porque seguramente estamos muy comprometidos con la imagen del hospital de pabellones, así tipo Hospital Barcas de Caracas o Hospital Universitario de Caracas, para los que estén en Caracas, o muchos hospitales en el mundo que son así también. O sea, pabellones quiere decir como piecitas de un peine, ¿no? De hecho, cuando hablamos de implantación en arquitectura, de arquitectura hospitalaria histórica, hablamos con una implantación de un peine o de doble peine. Es decir, que tenía pabellones hacia un lado del pasillo de circulación o hacia los dos lados del pasillo de circulación. Bueno, esto rompe completamente con esa imagen clásica que tenemos de los hospitales. ¿Y qué hace este señor que es Rafael de la Hoz, que es un arquitecto muy bueno, ¿ok? Este hospital queda en Madrid, en España, y ya está funcionando. El proyecto es del año 2011, pero ya se terminó completamente su construcción. Este, ¿Qué hace este señor? Bueno, rompe los paradigmas de cómo debe ser, estéticamente hablando, un edificio hospitalario, ¿ok? Eh, bueno, pudiese entrar en muchas descripciones. Este edificio tiene básicamente dos piezas altas que son las que ven que tiene como una retícula cuadrada. Esa retícula cuadrada, o más bien en forma de diamante, pues porque no es cuadrada, pero está inclinada a 45 grados. Esa retícula en forma de diamante es una especie de piel de vidrio, o sea, todas esas son piezas de vidrios individuales hechas a la medida y colocadas ahí, y luego por detrás está la otra fachada del edificio, de las habitaciones, que ya la vamos a ver. Esas dos piezas altas son dos módulos de los dos módulos de las habitaciones, mientras que en el módulo bajo, donde aparecen las letras M, Hospital Rey Juan Carlos y tal, no sé qué, Ujú. que tiene muchas líneas horizontales, están todos los servicios del hospital. ¿Ok? Es de una lectura súper sencilla. Aquí lo vemos en una planta. Esto es un dibujo que nosotros los arquitectos llamamos planta, en donde lo vemos como desde arriba. ¿Ok? Técnicamente hablando, una planta es un corte que le hacemos a la edificación a 1,50 m de altura y vemos de ahí para abajo todo lo que se ve en un tipo de proyección que se denomina proyección ortogonal, es decir, sin deformación de ningún ángulo. Y luego al lado izquierdo vemos un corte o sección de la misma planta, en donde vemos ese enorme patio central, porque esa dona, esa especie de par de donas, en realidad son un borde que está alrededor de un patio. Aquí vemos ese patio y cómo ese techo se eleva y aparecen esos jardines internos. Aparte ahí se puede meter el agua de lluvia, esos huecos no están cubiertos por nada, o sea, no es que están cerrados con policarbonato, ni con agua, ni con nada de eso, ni con vidrio, ni con nada de eso, sino que simplemente ahí llueve y entra el agua, ¿ok? Y se mantienen esos jardines con irrigación por goteo y todos estos sistemas que existen. Esta habitación se las traje para que vean un poco ese tema de la doble piel. No sé, si yo muevo el mouse aquí, ¿ustedes ven el apuntador o no? Sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, esto que ven aquí es un vidrio y por detrás el segundo vidrio, que es el que muestra esta, esta Ujú. circunferencia aquí. Es decir, hay como un doble cerramiento, ¿ok? Pero vean que esta habitación no se parece mucho a las habitaciones que comúnmente estamos acostumbrados a ver ni siquiera en una clínica privada. Este hospital es Ujú. privado en España, pero de todos modos, tampoco en una clínica privada en Venezuela estamos acostumbrados a ver algo, digamos, tan pulcro estéticamente hablando. Y luego, este es un segundo ejemplo que les traigo, que es el New North Zealand Hospital. Esto queda en Dinamarca, es de una firma de arquitectos muy famosa en el mundo, que es Herzog y de Meuron. Y como pueden ver, esto sí es una especie de mezcla, o sea, ambos edificios se parecen en algo, se los explico así brevemente, aunque yo estoy claro que ustedes no son arquitectos. Ambos edificios tienen una parte de abajo que funciona, digamos, para todos los servicios y todos los usos. En el caso de este edificio son como pabellones, si lo ven, ¿ok? Y luego en la parte de arriba hay una liberalización o muy orgánica de las formas en donde se encuentran básicamente las habitaciones. Aquí se ve la diferencia entre la planta sótano y planta baja, que es así como con secciones cuadraditas y tal. Y luego lo que se le monta encima, que es lo que está a la derecha, que sí es los dos pisos de habitaciones, que tiene pues toda la organicidad que le da forma al edificio, que es lo que el usuario generalmente lo ve. Pero el tema es este,
o sea, que son edificios para disfrutar. O sea, obviamente uno va a un hospital porque está enfermo. O sea, no, sí he escuchado de gente que pide irse un fin de semana a una clínica para descansar y tal, no sé qué. Pero digamos que en el 99,99% de los casos las personas pisan un hospital o una clínica porque tienen una afección de salud que debe mejorar. ¿Ok? Ahora, yo lo que quiero es que ustedes piensen un poquito, si quieren lo dicen al final, pero piensen un poquito en las sensaciones que le produjo estas imágenes. Si de verdad, no, obviamente creo que no parecen hospitales, pero sí son unas sensaciones de agradables, que le da cierta satisfacción por lo menos a la vista verlos, porque obviamente no estamos en el lugar para percibir todas las sensaciones. La arquitectura es algo que se vive, no es algo que simplemente se pueda ver, ¿ok? Porque aparte de lo que directamente entra por los sentidos, hay una percepción indirecta que es la sensación de confort que sentimos dentro de un espacio arquitectónico, que en algunos casos es mayor y otros casos es menor. O sea, puede ser muy bien diseñado, pero tú te sientes poco confortable en el lugar. Me pasó muy recientemente, quizás no es el deber ser dar una anécdota personal en esto, pero tuve la oportunidad de hacer un curso recientemente en, en una universidad privada, recién remodelado el edificio, se gastaron muchísimo dinero en la remodelación y ese curso duró 3 sábados. Y durante los 3 sábados que estuve ahí, 4 horas metido en esa aula, los 3 sábados salí sintiéndome mal, porque la percepción del espacio es de incomodidad, a pesar de que obviamente se contrató un diseñador y toda esa historia. Entonces, ya para entrar en la recta final, lo que yo quiero traer después de haberle mostrado estas cosas, es, hablando un poquito de lo que es la beneficencia como valor, digamos, ético o bioético en este caso, el profesional dedicado a la arquitectura de la salud debe dominar los aspectos técnicos, obviamente, porque hacer esto sí se los digo, digamos, cariñosamente, pero tienen que vivirlo para entenderlo. O sea, la arquitectura de la salud es quizás la más compleja de cualquier especialidad de la arquitectura porque tiene demasiados recursos técnicos que deben ser atendidos, ¿ok? No tienen, los recursos técnicos son además muy especializados. Por ejemplo, el aire acondicionado de una clínica o de una edificación, digamos, para atender viejitos o que pudiese ser una residencia geriátrica o de cualquier tipo de edificación, en general, no le importa tanto mantener la temperatura sino mantener una escala de presiones de aire dentro de los ambientes diferenciados. Eso es algo que las personas generalmente no conocen. Y por lo tanto, un sistema de aire acondicionado, bien sea de agua helada o BRF o de gas por expansión directa, el sistema que quieran, es completamente distinto en una edificación que se considera un activo de salud a una edificación estándar que puede ser una vivienda o una oficina. Eso por decir solo uno, porque los sistemas eléctricos son completamente distintos. Aparte tenemos sistemas que no tienen otro tipo de edificaciones, que son por ejemplo los gases medicinales o las succiones, que son vacíos de aire. Este, desde el punto de vista técnico es mucho, mucho más complicado que cualquier otra especialidad de la arquitectura. Pero hay que dominar esos aspectos técnicos. ¿Por qué? Porque es necesario dominarlos para diseñar y construir según criterios estéticos con el objetivo de hacer del espacio construido un activo de salud. Y esto es lo que se considera, lo que yo veo como un valor de beneficencia. ¿Ok? Hacemos lo correcto y lo hacemos bien. Por el otro lado está el hacerlo mal, que es lo que, por ejemplo, nosotros tratamos que no ocurra ofreciéndoles a los asistentes cursos, por ejemplo, de formación en el área, que somos los primeros en ofrecer ese tipo de cursos en Venezuela, aunque debo reconocerlo que a nivel latinoamericano muchos países ya ofrecían cursos como este, nosotros no somos, digamos, pioneros en esto, simplemente podemos ser pioneros en la integración del material que impartimos en nuestros cursos, en donde hemos integrado aspectos arquitectónicos con aspectos médicos, por eso nuestro curso goza de un convenio entre la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Medicina. Y también hemos hecho mucho empeño en
incluir factores éticos, que por ejemplo, ese es un hándicap que tenemos nosotros los arquitectos. En arquitectura no se ve una materia llamada ética, ni nada parecido. En algún momento hubo una optativa que se llamaba deontología y tal, no sé qué, pero eso fue un esfuerzo personal de un profesor, que al irse el profesor se acabó el esfuerzo, porque nunca se abrió una línea de investigación sobre el tema, ni perteneció a ningún área de conocimiento, ni a ningún departamento. Entonces, esa también es mi empeño, como decía la profesora Gladys, en este acercamiento con el CENAVI, con el Centro Nacional de Bioética, de tal manera que en el corto plazo nos puedan proveer de profesores para hablar de ética, que obviamente, como se habrán podido dar cuenta en esta charla, no es mi especialidad, ¿ok? Pero para formar a las personas que trabajan en esta área en ese tema. Y cuando hablo de la no maleficencia, quiere decir que quien no esté formado para esto debe formarse antes de incursionar en un área donde su desconocimiento convierte a su obra en un pasivo para la salud. Y esto es algo más grave de lo que suena, porque cuando un arquitecto diseña algo y logra que se lo construyan, porque ese es otro tema, usualmente en la ejecución de la obra arquitectónica hay muchos involucrados. Eso es mentira que solamente el arquitecto hace y deshace. ¿Ok? Hay muchos involucrados en esto. Entonces, pero si de alguna manera el diseño arquitectónico le causa algún tipo de inconveniente al usuario del espacio, como me pasó a mí en esta universidad recién remodelada, tomando un curso de apenas 3 días, eso es algo que no está bien. ¿Ok? Eso está literalmente mal. Aunque quizás no lo hizo a propósito, no quiso hacer un daño a propósito, pero su falta de formación en el área, porque luego investigué un poco, porque no me podía quedar con esa. Los arquitectos somos muy curiosos y nos gusta enterarnos muy bien de las cosas y solemos ir a fondo. Por supuesto, hice una pequeña investigación de quién había remodelado el edificio y por qué lo habían hecho de esa manera. Bueno, resultó que la persona que hizo la remodelación no tiene ni la más remota idea de cómo se hace arquitectura educacional. A pesar de que Venezuela tiene normas en ese tema muy buenas y que sirvieron de copia para casi todos los países latinoamericanos. Estoy tratando de recordar ahorita el nombre de la institución que sacó esa norma, pero no lo logro recordar. Em, y tampoco aplicó el sentido común, entonces, bueno, uno suma desconocimiento en la materia y, y bueno, y arrojo, porque, cónchale, yo cuando soy ignorante en un tema no suelo ser tan arrojado, ¿no? Pero bueno, el resultado es que se invirtieron muchos recursos en algo que le hace daño a las personas y eso realmente no está bien. Bueno, por mi parte, esto es todo. Me gustaría, la hice corta por dos razones. Primero, porque no soy nada conocedor de la ética. Esto fue producto de una investigación breve de unos pocos días. Y luego, para que pudiese haber un intercambio, digamos, al final, para poder intercambiar ideas, pues, y saber qué les pasó.